La ciudad, la tropa social, la economía, Latinoamérica en cuarentenas, Europa, Estados Unidos también en cuarentenas. ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va en el caso de Bogotá la tropa social, como lo denomina la alcaldía, hablando del Instituto de Bienestar y las calamidades de las personas en las diferentes localidades de Bogotá? Lucía Bastidas, comunicadora social, concejal de Bogotá, Alianza Verde. ¿Cómo ves la tropa social y los trapos rojos? Bueno, por eso muy buenas noches a todos los que nos acompañan a esta hora en PRI Radio Televisión. Un saludo a Benjamín, al doctor que nos está acompañando, Jorge Noriega Santos. Jorge Noriega. Un gusto estar aquí. Bueno, estamos otra vez en una situación muy difícil. 61.000 comercios cerrados en lo que va corrido de la pandemia en Bogotá, 15.000 microcomercios cerrados, trapos rojos en diferentes partes, protestas encadenados en la Plaza de Bolívar, protestas en Cedritos, protestas en el Restrepo, protestas por toda la ciudad porque los comerciantes simplemente están agobiados con las diferentes cuarentenas. Yo respeto mucho a los epidemiólogos, he hablado con otros epidemiólogos y la solución no es esa cuarentena estricta, esa cuarentena total. Esta semana, si ustedes se dan cuenta, solamente 3 días pudieron trabajar los comerciantes y los empresarios y los empleados, que lo único que están buscando es sobrevivir, que les puedan pagar, pero así no vamos a tener impuestos, porque recuerden que el comercio y los empresarios son los que mayoritariamente pagan el comercio aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces, difícil, la tropa social, que es lo que ha planteado la estrategia de la alcaldesa Claudia López, de ir dizque a los barrios a buscar. A veces me han dicho funcionarios de integración social que van a los barrios, pero no tienen, vayan y busquen pobres, pero no tienen como una ruta, no tienen como una focalización, no tienen unas especificaciones, entonces es muy difícil que podamos hacerlo así. Los bogotanos piden 2 cosas, ni siquiera que les regalen nada, simplemente que puedan ir a trabajar y que no los maten o no los atraquen en el camino. Entonces, creo que si no replanteamos economía y salud de la mano, que esa es la disyuntiva en la que nos han puesto. Es que a usted le interesa, Lucía, más la economía que la salud. No, 1.000.000 de desempleados en Bogotá, problemas de salud mental, y eso está relacionado con el empleo y con la ansiedad, la angustia y la desesperación que tienen todos los bogotanos. Sí, el punto tiene que ver con que de 7 días de la semana, los empresarios, los pequeños, medianos y grandes, pueden abrir 2 o 3 o 4. Sí. Así estamos las últimas semanas. Simultáneamente, la informalidad y el debate sobre la informalidad en Bogotá. Esta semana los empresarios tuvieron que pagar Cámara de Comercio, bueno, las semanas anteriores hasta el 31 de marzo. La Cámara de Comercio entregaba el 5% por actualización del registro mercantil hasta el 31. La Cámara también colapsó. La Cámara comete serios errores frente a la actualización del registro tributario. Nadie dice nada. Las cifras que cruza la Cámara de Comercio con la DIAN son complicadas y por eso el empresario tiene también que volverse absolutamente impoluto frente a los registros y frente a la información que presenta. ¿Qué hacer y qué decir frente al papel, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Bogotá y la sociedad civil? Bueno, yo creo que la Cámara lo que tiene, y lo ha venido haciendo el presidente, el doctor Nicolás Uribe, de tener más diálogos con los comerciantes. Lo que pasa es que en esta altura del partido, tantas reuniones con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Cámara de Comercio, con los bancos, con los acreedores, pues hay cierto desespero. Entonces, lo que hay es que ayudar a los comerciantes y a los empresarios para estimular el empleo, para que no saque más gente a la calle. Muchos aguantaron un año de pandemia y dijeron, bueno, vamos a pagar nóminas, hubo subsidio de nóminas a algunos por parte del gobierno nacional y distrital, hicieron préstamos, lograron mantenerse a flote, pagar arriendos, y esos que se mantuvieron, resulta que empezaron un enero con más pandemia, más
cuarentenas, y eso es lo que los ha obligado a estar hoy en la situación en la que están. Creo que la Cámara de Comercio y todos los que tienen que ver con los empresarios tienen que llegar a un punto de parar y decir, hagamos una stop frente a lo que se les cobra a los empresarios y tengamos soluciones reales. Los bancos creo que han pasado de agache en esta crisis. Los bancos que nos cobran a todos, ahora nos fuimos a la virtualidad, ¿y cuánto nos cobran por cada transacción? A mí, por cada transacción del banco diferente al mío, me cobran 6,000 pesos. Y los bancos están llenándose los bolsillos y están cobrando intereses sobre los intereses a los usuarios, sean comerciales, sean personas jurídicas, sean personas naturales. Entonces los bancos también tienen que hacer una renegociación en esta situación con el empresariado y con los ciudadanos que, no tienen, que están asfixiados por las deudas. Tengo la reflexión también, concejal Lucía Bastidas, de las cámaras de comercio a lo largo y ancho de Colombia. La actualización del registro mercantil se paga sobre el nivel de activo de cada organización. Cuando una organización tiene activos no significa que tenga liquidez. Dentro de la coyuntura que vivimos, las organizaciones tienen muchísimo activo y un gran déficit de liquidez. ¿Cómo es posible que la actualización del registro mercantil en cámaras de comercio se haga sobre el nivel de activos que valen miles de millones de pesos o millones de pesos cada año, cuando el empresario no puede pagar? Las cámaras de comercio no tienen un call center, las cámaras de comercio no le contestan a la gente por ningún teléfono, las cámaras de comercio de Colombia no atienden al empresario que las sostiene. Está absolutamente igual que todas las otras organizaciones que, debiendo atender a la gente, ponen barreras de acceso todos los días. ¿Qué hacer cuando en la virtualidad, además, organizaciones como las cámaras de comercio y los gremios, que deben atender a sus afiliados cara a cara con un call center que funcione, no digamos 24/7, pero sí al menos 8 horas al día, brillan por su ausencia? Se pone ejemplo lo de las cámaras de comercio porque la gente está quejando muchísimo del empresario que las sostiene, que ni siquiera tiene un teléfono para que las atienda. Pues el tema de los activos, para explicarle a todos, y nos ha costado en las clases de finanzas, ¿no? ¿Tú estás en la tuya es maestría o doctorado? Maestría, pero ¿En qué? es ¿En qué? ¿Cuál es la maestría de Lucía Bastidas? en administración de negocios, pero Sí. es cierto, los activos es los edificios ahorita que no están produciendo, las maquinarias que están paradas, todos esos activos. No tiene razón de ser que sobre los activos sea que liquiden las cámaras de comercio. Entonces creo que hay que trabajar de fondo reformas, pero mientras tanto tienen que entrar en razón de la realidad los diferentes cámaras de comercio para ayudar al empresariado. Mientras sigamos castigando al empresariado en este momento, es desestimular el desempleo, el que voten empleados. Hoy fui a almorzar a Crepes y las señoras decían, en la medida en que ustedes vengan nos ayudan a nosotros, pero si no vienen, pues nosotras no vamos a tener cómo resistir. A un restaurante tradicional que hay en el centro de Bogotá, el Treu, de 6 personas que había, ya hay 4. Les tocó sacar, y así pasa en diferentes restaurantes, en diferentes lugares. Si ustedes ven galerías, hoy me vine caminando por la 34 y la carrera 13, el comercio se cerró, no, todo se arrienda, se vende. Entonces, por donde volteemos a mirar, estamos viendo una recesión económica que para recuperarnos va a ser difícil. Y tenemos cuestiones como las que yo he criticado, 485 millones de pesos regalados para que venga la Vuelta a Colombia. O sea, para que la Vuelta a Colombia venga al Parque Nacional el domingo 25, entonces Bogotá tuvo que pagar 485 millones de pesos. Quiso pagar 485 millones de pesos. Entonces, como que a veces no miramos las prioridades que tenemos en la ciudad. Lucía Bastidas, aquí tenemos en orden de aparición para dialogar contigo porque tú preguntabas por el combo, pues ya está el combo. Llegó primero el caballero Jorge Noriega Santos, luego el caballero Hermes Gómez Pineda y luego la doctora Lozada. Entonces, en ese orden de aparición van los actores. Noriega Santos.
Bueno, buenas noches, Lucía. Me parece que los planteamientos que está haciendo Lucía son fundamentales. O sea, uno no entiende, ejemplo, el caso de los bancos. Los bancos están en un plan de que la persona se atrasa un día en el pago de una cuota y lo llaman de día, de noche, a las 3, a las 4 de la mañana, están llamando a la gente. Y yo le digo, oiga, es que el horario del banco lo cambiaron o cómo fue la cosa. Porque a las 4 de la mañana que usted me esté llamando a decirme que yo estoy debiendo una cosa que entre otras cosas ya no estoy debiendo. Entonces lo primero que yo les he dicho, por lo menos, ¿usted es funcionaria del banco? Sí, claro, yo soy funcionaria. Entonces por lo menos entérese de cuál es la situación económica de la persona a la cual usted está llamando para poderle cobrar. Pero he hablado con cantidad de gente que anda desesperada, que no saben qué hacer, que cortaron la línea telefónica porque definitivamente los bancos y esa área financiera, ya vimos los balances que están presentando con unas utilidades multimillonarias, mientras la gente en las calles se muere de hambre porque no tiene ni con qué comprar una empanada para poder almorzar. Entonces es gravísimo lo que está sucediendo y las políticas tomadas por la alcaldía pues son drásticas y son complejas y son difíciles, pero están afectando económicamente a toda la población. Porque la gente que no tiene trabajo, que la botan de su trabajo, pues entra a la miseria, porque viven el día a día, ¿no? Entonces me parece muy importante el planteamiento de Lucía. No le veo tampoco cuál puede ser la solución, porque la solución es muy compleja, pero hay que buscarla, hay que buscarla. Y la solución no es una reforma tributaria, porque eso va a generar todavía un caos peor, porque en este momento la clase baja es la que está sufriendo el hambre, pero la reforma tributaria lo que va a acabar es con la clase media, porque la reforma está totalmente orientada a mayores impuestos en la clase media, impuestos a los jubilados, ejemplo. ¿Cómo es posible que a un jubilado le sigan cobrando impuestos y le suban el impuesto al valor del IVA cuando el señor trabajó 60 años en este país, pagó 60 años de salario para tener una vida más o menos sencilla, pero digna, y que todavía le estén quitando el 20% más en este momento que no tiene con qué comer? Eso es una injusticia. Y hay que oponernos necesariamente a la reforma tributaria y a todas las leyes que vayan en contra de proteger a la población más afectada y la población más vulnerable. Muchas gracias, Lucía, por tu aporte. Renta por los de que ganen 1,5 millones, 2 millones, 2,5 millones. Por eso, haciendo declaración de renta a una persona que apenas tienen con qué pagar el arriendo. Y ahora, como ya tiene que hacer declaración de renta, pues ya quedaron inscritos para pagar impuestos el resto de su vida. Sí, absurdo. Estamos, absurdo. Bueno, pero disyuntiva ahí, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar plata? Yo creo que los bancos los que ganaron en la pandemia, tienen que meterse la mano al drill, pero no el ciudadano de a pie. O volvemos al tema de Benjamín sobre los activos. Cuando hay gente que tiene casa, pero no tiene con qué comer. La pobreza oculta que veíamos antes de la pandemia se afloró ahora con mayor razón en barrios tradicionales donde viven adultos mayores, de Teusaquillo, en la localidad de Barrios Unidos, San Fernando, como grandes casas, José Joaquín Vargas, grandes casas, pero la gente no tiene ni con qué pagar impuestos, ni con qué comer. Entonces, la situación es bastante crítica. Yo digo ahora los bancos y los que ganaron en las crisis. Amazon, aquí hay gente que pide por Amazon, que han comprado, se volvieron compradores compulsivos en la pandemia. Entonces yo creo que a esas empresas que produjeron, pues son las que se tienen que meter la mano al drill, y no el ciudadano de a pie que quieren clavar con la reforma tributaria. Sí, CIA Radio Hernández le envía un cordialísimo saludo a Lucía Bastidas. Escribe el caballero Hernández, excelente invitada, y lo recalca. Le dejo la impronta del colega de CIA Radio para Lucía Bastidas. Con ellos, hablando. ¿Cuándo esta mañana. con ellos?
A las 6:45 de la mañana. A las 6:45 estaba Lucía Bastidas con CIA Radio, SIA, para que no se nos vayan por el otro lado. SIA Radio. Caballero Hermes Gómez Pineda, en PRIRadiotv.com, con la concejal Alianza Verde, maestrante y ya casi máster en Lucía Merrajén. En administración de negocios. MBA. En un MBA, perfecto, listo, Hermes. Bueno, en primer lugar, recordar que las cámaras de comercio son una asociación privada de comerciantes y que de manera habilidosa los que las capturan, porque hay que decirlo con claridad, los quienes las capturan, Uy, la hacen presentar como si fuera una entidad a la cual se afilia y no como una entidad de la cual se es socio. Entonces, es un gordo que pisa muchos callos. Póngase lo que hay que hacer es que la gente tome conciencia de eso. sí, Hermes. Como pasó en Cali, donde los comerciantes del centro es que se tomaron un puesto en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. ¿Cómo les ha ido a los Con comerciantes de disgusto. Cali? Pues tiene una junta un renglón completo en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. han logrado Y eso no le ha gustado a la élite de Cali. Y si ha logrado hacer algo, Sí, claro, comerciante de a pie. han logrado frenar cosas. Sí. Claro que sí, porque además los que dirigen las cámaras de comercio son personas acostumbradas a parasitar y cuando les ponen el tren de la actividad sufren grandes golpes, traspiés. Y los Porque son las cámaras de comercio. Los que de la Cámara de Comercio, ¿qué son? Uno lo ve bien claro. Todo, cuando uno mira el sector industrial, los inútiles de las familias industriales los mandan a la Cámara de Comercio. Esa es la realidad. Y eso no lo digo yo, lo dicen muchos análisis, incluso hay tesis doctorales sobre eso en Colombia. Bueno, desde un punto de vista. El otro punto es de la pandemia. La pandemia es una cosa muy sencilla, es una cuestión de vida o muerte. Simplemente hay que entender que llegó la pandemia y que la pandemia se lleva por delante la economía. Eso es así de sencillo. Entonces hay que saber, las pandemias que han sido entendidas como que llegó esto para ser destruido y entonces listo, ya, dispongámonos a aceptar que esto fue destruido, han salido bien adelante. Y las pandemias que se les ha hecho oposición, como la peste de Justiniano, en donde la gente puso oposición y donde a su turno el emperador se le ocurrió hacer una reforma tributaria para paliar la pandemia. ¿Cuál emperador? Eso es el emperador Justiniano. Sí, sí, sí. Ahí fue el fin, ese fue el fin del Imperio Romano. Ahí cayó el Imperio Romano para siempre. Y ahí nació el liberalismo. Entonces, pues simplemente lo que están haciendo aquí es una situación que yo la veo muy sencilla. ¿Qué se requiere para que la pandemia suba y se empeore esto? Que haya aglomeraciones. ¿Cómo se producen las aglomeraciones? Con protestas. Entonces, si los comerciantes protestan, pues simplemente bienvenidos a la muerte. Tendrán más muertes. Y si les ponen una reforma tributaria y la gente sale a protestar, pues simplemente bienvenida a la muerte. Le tengo un dato muy importante. En este momento ya hay 5 países europeos con crecimiento negativo poblacional. La OMS ha hecho un llamado a que revisen sus cuentas de muertes, porque muchas de las muertes que no han registrado como COVID, dice la OMS, son cuentas COVID. Porque resulta que se les ha incrementado 6 veces la muerte, pero las COVID no se han incrementado 6 veces. Y resulta que empezó el crecimiento negativo. Entonces, esto es así de sencillo. Eso significa que no hay nada que discutir. Lo biológico no discute. Entonces, ¿qué es una pandemia? Una pandemia es, en términos médicos, es un proceso de destrucción biológica que destruye la totalidad de estructuras existentes. Esa es la definición de pandemia en epidemiología. Un proceso de destrucción biológica que destruye la totalidad de instituciones existentes. Toda pandemia destruye el aparato político, destruye el aparato económico, destruye el aparato social, destruye todo el aparato.
Y los que toman conciencia que eso funciona así son los únicos que salen adelante en la pandemia. América Latina no tiene esa claridad, está condenada al desastre. Pero, doctor, ¿qué significa tomar conciencia? Tomar conciencia es asumir que esto llegó, que me va a destruir, entonces voy a hacer lo menos posible que me destruya menos. Voy a hacerme como el huracán. Me voy a meter aquí, yo no lo puedo retener y tengo que saber que el huracán me va a arrasar todo, me va a tumbar todo y todas esas cosas. Es decir, asumir que el que me queda solamente es sobrevivir. Esa es la gran lección que nos ha dejado en este momento. No hay duda Inglaterra. Inglaterra comenzó al revés y luego llegó a gobernante y haciendo eso. Digo, asumimos que el único camino que tenemos es sobrevivir. Y entonces, ¿qué hizo? Decretó una cuarentena de 78 días, donde ni siquiera era posible ir a la del país. Y en medio de la cuarentena vacunó a la gente. La economía inglesa decreció el 9%. Sí. Entendió radicalmente que es un asunto. Pero obviamente se entendió radicalmente el asunto también. Él lo puso en realidad, suspendió los arrendamientos, decretó la moratoria. En Inglaterra hubo moratoria de arrendamientos de servicios públicos y de todo. Aquí no hay moratoria. El gobierno tiene que decretar la moratoria. Entonces esa es la realidad. En América nadie quiere decretar la moratoria. Y todos quieren hacerlo en Estados Unidos. Pero es que se le olvida que la gran potencia. En Estados Unidos hay una familia de Estados Unidos y están recibiendo $1,500 por persona por bimestre. Tengo una familia de 4 personas que recibe $6,000 cada 2 meses. Esa es la realidad. Eso es muy triste, pero es así de contundente. Por eso se necesita un gobernante y gobernantes realistas, aterrizados. Estamos frente a la biología. La biología es un desastre natural. Ante los desastres naturales, lo único que queda es sobrevivir. Fíjate que lo que hay ahí tan juiciosa. No tienes razón. Pero nosotros no tenemos las mismas condiciones de Europa. Y en Europa uno ve, yo hablaba con una gente de España y me dicen, está súper lenta la vacunación, por ejemplo. En Italia, una amiga que está en Italia me dijo, nos volvieron a encerrar. Entonces, Nueva York está acabado. La gente no está, parece una ciudad fantástica. Miami, que nunca cerraron y no tiene tantos números de muertos y que la gente no anda con la mascarilla, entonces usted a veces también dice que, y la Organización Mundial de la Salud, usted lee un día dice una cosa, otro día dice otra. Parece que estuviéramos, doctores, perdidos de finalmente cómo es que son los contagios. Aquí que estamos pagando en este pico, las vacaciones de Semana Santa, las fiestas familiares, porque finalmente fue eso lo que estamos pagando. Y yo estoy de acuerdo. El momento de aglomeraciones, el cuidarnos es eso. Pero la gente, ¿cómo equilibramos aquí? El tema de que la gente, hay unos servicios que pueden salir a trabajar, que deben salir a trabajar. Quedarnos con la nevera llena, como hemos dicho en tantos programas, es fácil. Pero los que no tienen esa posibilidad y los que no les llega un mercado. No, ahí está el problema de la solidaridad, que toca al gobierno decretar las medidas de solidaridad que no ha hecho. O sea, lo primero que tenía que decretar es la moratoria. En Europa se decretó la moratoria. Ustedes saben, en Italia se decretó la moratoria. No hay arrendamiento, no hay deuda, no hay nada. Pueden decretar la moratoria de las deudas. Todos los países deben decretar la moratoria de las deudas, pero que los bancos cero resolución. Hay moratoria. Sí. Bueno, pues yo aparte estoy de acuerdo con una de las posiciones, pues más faltaba definitivamente, sí hay que entender que esto es una pandemia. Es claro que nuestros gobiernos en este momento tan crítico, por ejemplo, una reforma tributaria, cuando estamos en pleno tercer brote, la situación que nos hacía
se pagan 485 millones para que pase la vuelta en bicicleta por Bogotá. ¿Por qué no esos 485 millones dar a 1.000.000 de pesos a 485 comerciantes? O de 500.000 pesos al doble de personas, a 900 personas. Entonces, yo quiero aprovechar que está la doctora Lucía Bastidas para hacer unas consultas. El tema bancario sí es innegable, que los primeros generadores de pobreza en nuestro país son los bancos, y los que ganan millones y que pasan de agache son los bancos. Como está pasando de agache con este tema de salud pública, las EPS, que son las que captan los recursos para la salud. Eso es claro. Ahora, se viene una reforma tributaria. La protesta, el paro del 21 de abril. Sí, es verdad que las aglomeraciones pueden aumentar el tema pandemia. ¿Por qué no se hace de verdad una estrategia de solidaridad y una estrategia social? Yo le plantearía a la doctora Lucía Bastidas, el distrito tiene recursos para hacer una estrategia de renta básica para los más pobres. No, se trata, lo que vemos sorpresa es que primero, cuando pasó la pandemia, se entregaron no de renta básica, porque 120 mil pesos en un caso, 250 mil en el otro, sumando a la plata del gobierno nacional y del gobierno estatal para las familias que siempre han estado alrededor de la Secretaría de Integración Social. Fue muy difícil llegar a gente nueva. No había ni siquiera bases de datos. Los que no estaban, hubo un problema que finalmente tampoco se sabía ni siquiera quiénes les estaban entregando los mercados. Eso fue realmente lo que pasó, y la tropa social de la que está tan feliz Benjamín, pues van un montón de personas contratadas por la Secretaría de Integración Social a caminar por los barrios vulnerables a buscar a ver dónde es que están los pobres. Pero la gente en estos días que se decretó la nueva cuarentena, la gente escribía, a mí me estaban dando un mercado y ya no me lo van a dar. Y son mercados de 111.000 pesos. Entonces lo que nosotros tenemos es, aumentó la desnutrición. La gente está con problemas de salud mental. Vaya y mire usted, doctora Nuria y doctor Hermes, la Montserrat está llena. Todas las clínicas psiquiátricas, y el índice de suicidios, por ejemplo, en la localidad de Suba, se triplicó para la misma época del año pasado. Doctora Lucía, el problema de salud mental es crítico. Y obviamente el problema de hambre también es crítico. Es que usted lo sacan del trabajo, no tiene un círculo de apoyo, de soporte, o los que estaban soportando también ya entraron en crisis. Es que este año, este abril, es mucho más complejo que el abril del año pasado. Claro, obvio. Porque había empleo, pero lo que está pasando este año es que la gente dijeron, un mercado, o sea, para que usted le den un mercado de 111.000 pesos, le alcanza en lo que están dando supuestamente para 10 días. Para 10 días, pero para 10 días para 4 personas. ¿Y qué le están dando? Pero hay unos que nunca les llegó el mercado y se cansaron de esperar el mercado. Ahora entonces es fácil decir, yo me pongo mi ropa cómoda, me leo un libro y me tiro en la hamaca. Esa no es la realidad de la mayoría de los bogotanos. No. El 50% están en la informalidad. Ustedes ven, yo veo en mi círculo, mi mamá, que tiene 72 años, pero trabajaba hasta la pandemia. Trabajaba muy duro. ¿Y qué tocó decir? Bueno, mamá, usted ya no va a trabajar. No, que es que yo quiero salir. No, mamá, no va a trabajar, no puede, no debe. ¿Sí? Entonces, una persona que está acostumbrada a salir, que está acostumbrada a tener sus ingresos y que de un momento a otro le toca quedarse quieto en la casa, y a los que no tienen, entonces salen a la calle a ver qué está pasando. Miren las cifras de nutrición, que es lo que le decíamos también a la Secretaría de Educación y Integración. Aumentaron también los embarazos de migrantes. En adolescentes y en todos, claro. Que habíamos ganado. Entonces usted dice, o sea, si vamos poniendo doctor Hermes, doctor Noriega y doctora Nuria y Benjamín, salud mental, aumentaron los embarazos,
el tema de migrantes, el tema de seguridad, el tema de desempleo. Entonces, esto es una bomba social. Y lo acaba, yo sabía de la Montserrat porque tuve un caso de una amiga que no encontraban cupo. Ahora Nuria nos dice, todas las clínicas psiquiátricas de la ciudad están sin cupo. Y la gente que no está siendo tratada, ¿sí? Entonces es una bomba que a nosotros decir, lo más fácil sería decir, sí, encerrémonos todos y estamos tranquilos. Eso no es tan fácil aquí. No, y miren, con eso los que estamos teniendo nomás es imposible. Pero el tema de la moratoria hay que jalarle. Y en los bancos, por ejemplo, lo decía al principio el doctor Noriega, a mí también me llamaron, porque yo tengo que pagar mi cuota el día 10, hasta el día 10. Tuve sesión en el consejo, salí tarde, me di cuenta, pues los bancos ya no funcionan por la noche, el fin de semana, fui el día 11 o 12, no, que usted no puede, porque es que usted, el pico y cédula. Y el banco desocupado, eso es lo que usted, el banco desocupado. Yo le decía, señor, mire que tengo que pagar el crédito, por favor. No, señora, le toca venir mañana. ¿Entienden? Entonces, y los bancos fácilmente triplicaron sus ganancias y están muy sentados, abanicándose también con ropa cómoda en su yate, en Cartagena o en Miami o en Barú, donde estén, y no tienen corresponsabilidad con el país ni con la ciudad. Entonces, aquí también tenemos que ponernos serios y exigir las manifestaciones, que yo no estoy de acuerdo con que taponen el Transmilenio. Creo que hasta en eso nos toca innovar para que no nos podamos contagiar y como dice el doctor Hermes, pues si salimos a eso nos morimos. Yo no he salido de Bogotá desde que empezó la pandemia por un tema de sobrevivencia y a mí ya me dio COVID, ¿sí? Pero la situación de todos es totalmente distinta y por eso, si no, esa tropa social, esa tropa roja, esa tropa por los barrios de la ciudad, pues no está funcionando. Y lo peor que nos puede pasar es que politicen la entrega de los mercados o la entrega de las ayudas, que eso hemos tenido quejas con el tema. Lucía Bastidas, concejal Alianza Verde, concejal de Bogotá, Alianza Verde. Quedan sobre la mesa entonces los cuestionamientos a la tropa social. Yo particularmente tengo una perspectiva que a la tropa social también toca ayudarle. Es que en medio de todo lo que hemos hablado hoy, se vuelve muy dramático el diagnóstico y muy precaria la acción, sobre todo la acción social, la acción solidaria, la moratoria. Todos estos puntos son muy sensibles y por lo mismo yo pido a la mesa que no me vayan a decapitar y a los oyentes tampoco, si pasamos a otro tema, porque si no el que me decapita es Noriega Santos, que tiene preparado desde hace 15 días un viaje para ¿dónde? Galápagos. Noriega Santos, dime Lucía. No, dijo Nuria. ¿A qué dijo Nuria? Que Jorge dijo Galápagos y yo les muestro el libro de Jorge que ya tengo el gusto de estar leyendo. El arquitecto peregrino, Muy bien, Jorge, ¿para dónde nos vamos en medio de todas estas vicisitudes? Ponle sonido, Jorge. Con sonido. Ya, te escuchamos. ¿Ya? Bueno, ya. El tema que yo he planteado es Ecuador y las Islas Galápagos. Ecuador es un país que debe su nombre a la línea ecuatorial que divide el mundo en dos hemisferios y una línea con la cual los turistas fantasean. Porque uno cuando va al Ecuador lo llevan a una línea marcada en el piso y uno pone un pie en un lado y otro pie en otro lado y el ser humano está en dos hemisferios al tiempo. ¿Sí? Su área es de 256.375 kilómetros cuadrados. Su población es de 17 millones de habitantes, siendo el país más densamente poblado de América. El país tiene la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. Es uno de los países con mayor exportación de petróleo y el primer exportador de banano en el mundo. Pero este país cuenta con un tesoro en su mar territorial, que va a ser el tema de nuestra charla, que es el archipiélago de Galápagos, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1978 y Reserva de la Biosfera en 1985. A Galápagos el viaje se hace en avión desde Guayaquil. El vuelo dura aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Uno llega a un pequeño islote que se llama Baltra y allí se toma un barco con camarotes, restaurantes y guías especializados. ¿Por qué? Porque en las islas, son 20 islas, en ninguna de las islas hay hoteles. O sea, todos los turistas están en el mar. Nadie puede habitar en la tierra de Galápagos. Las islas fueron descubiertas por los españoles en 1535 y el archipiélago está conformado, como les decía, por cerca de 20 islas con un área de 7.700 kilómetros cuadrados. Las principales son, por su tamaño, Isabela, la más grande, Santa Cruz, donde está la estación Darwin, Santiago, Fernandina, donde está la explotación de las tortugas gigantes, San Cristóbal y Floreana. Las islas fueron denominadas por los navegantes como Islas Encantadas, porque era muy difícil su ubicación y aún existía entre los navegantes la teoría de que las islas estaban a la deriva en el Océano Pacífico, o sea, por eso nunca se podían ubicar. A la vanguardia de todos los viajeros provenientes especialmente de Inglaterra, llegó Charles Darwin en 1835, quien describió el lugar como un escenario viviente de la evolución. Darwin consignó su experiencia en su libro El viaje del Beagle, que era el barco en el cual él hacía su recorrido por el mundo, y posteriormente basado especialmente en el estudio de 13 especies de pinzones, que es un pajarito muy parecido a nuestro copetón. Descubrió la evolución que tenían esos pajaritos en su pico y vio cómo cada pájaro, de acuerdo al alimento de la isla donde vivía, había desarrollado un pico diferente, y esto le permitió plantear un ejemplo del origen de la evolución de las especies. La frase más célebre que Darwin pronunció en las Islas Galápagos fue: ningún ser sobrevive por ser el más fuerte ni el más inteligente, sino por tener la mayor capacidad de adaptación. Gracias a la corriente de Humboldt y a la confluencia de otras corrientes que se dan en estos islotes, la temperatura promedio es de 26 grados centígrados, los días son muy soleados y las noches son muy frescas. El cielo es totalmente azul, como ustedes lo están viendo en todas esas bellas imágenes que está pasando Benjamín en este momento. Es un paraíso para los entomólogos, o sea, los dedicados a los insectos, para los ornitólogos, los dedicados a las aves, los ictiólogos dedicados a los peces, los ofidiólogos dedicados a las serpientes. El 37% de los peces y el 96% de los reptiles que encontramos en Galápagos son endémicos, o sea, solamente se encuentran en este territorio. Además de que los Galápagos atraen a los científicos, pues los seres humanos que buscan en un momento una identificación con la naturaleza en medio de las dunas, los volcanes que están todavía en erupción, las rocas de lava que al endurecerse crean zonas duras donde se desarrollan nuevas especies, nuevas plantas, nuevas flores maravillosas, y que básicamente nos dan una lección de iniciación de la vida extraordinaria. Ningún acuario, ningún zoológico en el mundo está tan bien equipado como con la fauna de fábula que nosotros encontramos. Peces, tiburones, matarrayas, cangrejos, focas, pájaros bobos, pájaros verdes, cormoranes, alcatraces, fragatas, lagartos gigantes, iguanas de mar y las famosas tortugas gigantes. Esas tortugas gigantes que se llaman Galápagos, a ellas se debe el nombre de estas islas. Allí con mi esposa, yo visité la isla con mi esposa y mis 2 hijos muy pequeños. Tuvimos la oportunidad de conocer al tortugo supermacho, que lo llamaban Diego. Tenía 85 años, vive en un corral
con 7 tortugas hembras y se le adjudica ser el padre de 200 tortugas, por lo cual el cuidador me comentaba que tiene una vida bastante agitada. Es posible bucear con snorkel en las Islas Galápagos, o sea, bucear sin tanque, a poca profundidad, jugueteando con las focas y los tiburones que pasan a su lado y no nos producen ninguna inquietud, ya que ellos tienen peces muy apetitosos para llenar su barriga y no se van a poner a pescar a un buzo. El control en las islas es muy estricto, se deben respetar los caminos, no se pueden dejar desechos. En este paraíso de la naturaleza no se puede retirar ni una pluma. Si usted llega a encontrar una pluma, le dice, sí, véala, admírela, muy linda, pero usted no la puede llevar de este lugar. Los animales no se intimidan en parte porque no conocen los depredadores. El único depredador que conocen es un halcón muy pequeño. Los pájaros se nos posan en nuestros hombros, sin saber que están en presencia del mayor depredador de la naturaleza, que es el hombre. Yo me pregunto finalmente, ¿están encantadas las Islas Galápagos? Quizá no, pero son encantadoras, no cabe duda. Nuestra misión es preservar esta área para las futuras generaciones. Ese es nuestro gran reto. Es una área extraordinaria, un área que vale la pena conocer, un área que produce una energía increíble, ese contacto con la naturaleza y, como les comentaba anteriormente, con la iniciación de la vida, que uno ve cómo la lava se endurece, llega un pajarito, bota una semilla, al otro día nace una matica, esa matica tiene una flor extraordinaria de unos colores, de unos vistosos, llegan las mariposas, llegan los lagartos, llegan las iguanas, sí. Eso es un mundo extraordinario. Muchas gracias, Jorge Noriega Santos. Todos podamos ir a esa isla. El arquitecto Correcaminos Peregrino. ¿Alguna reflexión de la concejal Lucía Bastidas antes de irnos con los indicadores mundiales de pandemia? No, maravilloso esa lección que nos acaba de dar el doctor Noriega. No conozco Islas Galápagos, ojalá pueda tener la posibilidad de ir porque él nos antoja de diferentes sitios del mundo cada vez que estamos en el programa. ¿Qué quisiera conocer de Galápagos? No, pues a don Diego quisiera conocerlo, por ejemplo. Le quedó sonando don Diego. Sí, muy Diego, acaparador. ¿Será el nombre por Diego el pintor marido de Frida? ¿Será? No doctor? No sé. Diego Rivera. Diego Rivera. En uno de estos programas podríamos hablar, yo tengo una presentación muy interesante sobre Frida, la podríamos mostrar en una de estas reuniones. Me invitan. Porque es una mujer extraordinaria, Sí. Para mí es un ícono. Yo tengo 3 íconos en el mundo: Frida Kahlo, Chavela Vargas. Ay, me encanta, bien. Y la cantante francesa Edith Piaf. Edith Piaf. Ah, Esas son mis 3 grandes adoraciones, las mujeres más extraordinarias del mundo. Díganle a Judy que nos puede invitar a una tertulia, a Nuria y a mí, que nos encantan también esas 3 mujeres. Bueno, perfecto. Acá les tengo gracias, 9 Lucía, indicadores. y gracias, Nuria, por esa mención al libro que pues hay que seguir hablando de él. gracias. Caballero Hermes Gómez Pineda en PRI-Radio-TV.com con los inefables indicadores mundiales de pandemia. Después de los Galápagos y sus maravillas, nos internamos en otros insondables vericuetos del planeta Tierra. Bueno, hoy el mundo a las 6 de la tarde ya iban 139.468.377 casos diagnosticados acumulados de la COVID, y es un momento en el que la pandemia se disparó en Asia. Está en un nivel alto en Europa y en un nivel alto en América y comenzando a crecer de nuevo con lo que se conoce como el tercer pico de este fenómeno natural
que ya inició el cuarto pico en Irán. Hoy hay algo que ustedes pueden apreciar. Los casos activos cayeron en casi 7 millones. Cayeron a 17.960.007 casos. Y los casos cerrados subieron en ese mismo número de personas. ¿Cómo subieron? Subió un gran volumen en dados de alta, que subieron también casi 7 millones, llegaron a 118.630.389 pacientes dados de alta, pero también subieron los fallecidos. A las 6 de la tarde, 2.997.766 personas fallecidas por la COVID. Eso significa que con lo que falta del día epidemiológico, que cierra a las 8:30 de la noche hora de Colombia, mañana estaremos superando los 3 millones de muertos por la COVID. Es una cifra realmente escalofriante. Escalofriante. Ya con esos datos ahí encima, pasemos a la imagen número 2. Allí les quiero mostrar algo muy importante. Y ese algo importante es que Estados Unidos sigue creciendo. Está en 32.220.286. Tuvo unos ajustes. Ayer sobrepasó la barrera de los 32 millones, pero con los ajustes y todo quedó hoy en 3.220.286. Es decir, que Estados Unidos tiene el 23.8% de todos los casos diagnosticados de la Tierra. Es el país en la peor situación. Luego viene India con el 10.23, Brasil con el 9.85. La situación en Brasil también es alarmante. Colombia, que estaba en el puesto 12, cayó al 13. Está Argentina por encima de él ya, en la forma que ha avanzado. Por eso el presidente de Argentina hoy prácticamente anunció que cancela la parte de lo que tenemos del Campeonato Sudamericano de Fútbol. Creo que fue muy contundente cuando llamó a todos que tenían que entender y dijo una frase en un momento dado que muestra lo que está pensando. Digo, yo no he pensado en cancelar. Cuando uno dice ese tipo de cosas y nadie se lo ha preguntado, es que sí. Y dijo que tomará las decisiones el próximo lunes. Bueno, entonces ahí ustedes tienen esa realidad. Alemania de nuevo hoy disparada. Las Pascuas en Alemania fueron terribles. El huevito, que tanto les gusta a los alemanes, que también les gusta a los norteamericanos, disparó la pandemia en Alemania. Esta es pues la situación. Sin embargo, ellos han venido paliando con la vacuna. Ahora aquí tenemos los países que más casos han aportado. Quiero señalar, a las 6 de la tarde, 796.712 nuevos casos. Ayer, si recuerdan, estábamos en 748.000. Y anteayer estábamos en 670.000. Miren cómo están subiendo las cifras de los nuevos casos en el mundo entero. India, 216.850 casos. Nunca había tenido esa cifra India. Estados Unidos está en 70.626 a las 6 de la tarde. En ese momento estaba en eso. Brasil estaba en 69.117. No había hecho todo el reporte. En este instante les quiero informar que Brasil está en 80.130 del día de hoy. Turquía está en 61.400, Francia en 38.030, Alemania en 30.634. Ayer estaban 32.000. Recordemos que Alemania anteayer estaba en 10.000 casos. Fue un brinco por el huevito. Irán está aquí con 25.000, Argentina con 24.999, prácticamente 25.000. Colombia creció casi 1.500 casos con respecto al día de ayer. Hoy estamos en 16.918. Polonia sigue muy elevado con 21.130. Esa es la realidad que nos muestra la imagen número 3. Veamos ahora la imagen número 4. La imagen número 4, que es por continentes, la noticia. América superó los 60 millones de casos diagnosticados acumulados por la COVID. Casi la mitad. América tiene
el 43.10% de todos los casos de la Tierra. Y lo aporta por dos países indisciplinados, los Estados Unidos y Brasil. Asia ha venido creciendo grandemente, hoy está con el 23-34% de todos los casos, llegó a los 32.587.264, Europa hoy llegó a 42.365.000, tuvo 200.000 casos en el día de hoy. Oceanía está con 60.572, son islas, recordemos, y obviamente les queda fácil aislarse. Los cataclismos, como ustedes saben, son menos impactantes en las islas que en las extensiones de tierra. Eso es una realidad. Para todo es lo mismo. Entonces, las pandemias por eso se comportan como un fenómeno natural, como un fenómeno cataclístico. Lamentablemente esa es la conducta de un fenómeno. Pasemos a la imagen 5. La imagen 5, hoy aquí hice unos ajustes, son muy pequeños, pero esos ajustes que nos muestran a China con 171.928 vacunados. Hoy China llegó a 194.000 según el gobierno chino, están vacunando con buses por toda China. Estados Unidos, que aquí está con 120.848.000, también ha subido más casos. Y miren ustedes, Alemania ya donde se sitúa en el 6º lugar, mire Francia pasó al 8º lugar, Italia que estaba en el 14 pasó al puesto 11. Es decir que lentamente se están concentrando los países ricos en la cúpula de los vacunados. Y una cosa muy importante, en este momento hay incumplimiento en los compromisos con los estados en las vacunas en un 40%. El comercio está exclusivamente con los países. No entiendo de dónde sale la idea que un particular le vaya a comprar a un laboratorio porque no tienen, le deben a los países. Lo único sería un mercado alterno o secundario, que son más caros que el primario. Y los mercados secundarios no existen en este instante porque no hay excedentes. Para que haya mercados secundarios se requiere excedente de producción. Por lo tanto, no entiendo la resolución para permitirle a los particulares importar vacunas, a no ser que sea para saltarse el turno y crear ahí una imagen que no creo, no tiene utilidad. Yo creo que sería más útil que los empresarios den plata al gobierno para que no se endeude tanto con las vacunas y se endeude menos y entonces comprar las vacunas al mismo ritmo que le están vendiendo. Hay que decir algo muy importante. El 100% de los países desarrollados tienen vacunas y hay un caso como el de Canadá que tiene vacunas para vacunar 4 veces su población. Nadie entiende eso. Estados Unidos tiene vacunas para vacunar 2 veces su población. Nadie entiende eso. Mientras que Francia está sin vacunas, Italia está sin vacunas, pero tiene mucho más. Y de los países emergentes, el 14%, solo el 14% tenemos vacunas. Uno de esos es Colombia. Eso lo quiero señalar aquí, porque hay muchas críticas contra Colombia. Pero hay que decir una cosa, somos el 14% de esos países emergentes que tenemos vacunas. El resto de países no tiene vacunas. Y los países ya pobres de la tierra no tienen vacunas. Entonces, que quede bien claro, solo tenemos vacunas, para que todo tenga bien claro, el 24% de los países de la tierra. Y se requiere vacunar el 70% de la tierra. Finalmente, miren esto que les he puesto aquí. 1.173.390 fallecidos llegamos hoy. Superamos ya en 23.000 la barrera tercera, accidentes de tránsito en un año. ¿En cuántos días hemos superado esa barrera? En solo 105 días. Es decir, ¿contra quién nos estamos enfrentando? Aquí está la respuesta, contra la muerte. Sigamos a la siguiente imagen, la Conmebol. Aquí en la Conmebol, quiero que ustedes vean la situación. Brasil está arriba en número de casos diagnosticados por millón de habitantes, siendo el país más poderoso de América del Sur. Además que es una potencia mundial, está entre las 7 economías de la Tierra. Argentina, mire dónde va, es una economía
muy sólidas. Colombia compite con ella codo a codo por ser la cuarta, pero la cuarta economía realmente de América es Argentina. Chile está, mire dónde va también, 57.247, Colombia está con 50.728. Es decir, que hay que reconocer con estos cifras que el manejo de Colombia de la pandemia ha sido mejor que el de Brasil, que el de Argentina y que de Chile. Eso hay que decirlo con claridad. Las cifras no nos engañan. No nos engañan. Pero no hemos hecho un manejo como los europeos, como Alemania, por ejemplo. Porque hay países que están peor que nosotros. Pasemos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen, que es la imagen número 8, Colombia, mire dónde estamos. Estamos en el puesto 36 en casos diagnosticados por millón de habitantes sin haber visitado el tercer pico. Habiendo visitado el tercer pico, están por encima de Colombia países como Francia, que está en el puesto 13, España, que está en el puesto 19, allí ustedes lo pueden apreciar. Reino Unido, quiero destacarlo, Reino Unido está en el puesto 13, ¿se acuerdan? Hace 10 días está en el puesto 13, hoy está en el puesto 27. Hizo un cierre brutal, el cierre más brutal de Occidente. Durante ese cierre que no tiene nombre, en la etapa final vacunó a la gente. Resultado, va para abajo en el número de casos, 10 muertos, 11 muertos por día. Tomó esa decisión, tomó unas decisiones, allá hubo protestas impresionantes. El empresariado protestó en Gran Bretaña porque no fue oído y el primer ministro dijo, no oigo a nadie. Esa fue su frase, su famosa frase, no oigo a nadie. Solo oigo la voz de la vida, dijo él. Excelente. Y ahí está un resultado contundente. Excelente. El siguiente país que tiene un resultado contundente es Alemania, manejado por una científica. Ahora veamos la tasa, aquí está Alemania, que ahí lo pongo para que ya termine, para el puesto 44. Alemania, a pesar de todo lo que le ha pasado, ahora ha tenido una explosión por el huevito. Era algo imposible. Les quiero decir algo y aquí sí, que ustedes lo tengan. Alemania, el huevo es como tener carro. Si usted le dice a un alemán que no puede tener carro, eso crea la revolución. Lo mismo es si usted no puede hacerlo del huevito, él crea la revolución. Es como en Colombia ponerse la camiseta de la selección Colombia, más o menos. Y finalmente veamos la tasa de letalidad. La tasa de letalidad, que es la última imagen, Colombia está con una tasa de letalidad de 2,58, va bajando, pero está ampliándose, o sea que es normal, pero quiero llamar Brasil. Brasil se sigue expandiendo y creciendo la tasa de letalidad. Hoy está en 2,66. La situación de Brasil, y aquí concluyo, Benjamín, es que ya está plenamente confirmado. El virus P1 de Brasil es transparente. Es decir, no lo identifica el sistema inmune. priradio.com, didáctico, plural e independiente. Lucía, ¿a ti que te gustan los temas? ¿Seguimos con Nuria o alguna interpelación? No, pues con eso uno queda angustiado. Y la pregunta es, ¿qué pasó con Estados Unidos? Si han vacunado 190 millones de personas, ¿por qué sigue teniendo esas cifras tan elevadas? Porque la vacuna no evita la enfermedad. La vacuna lo que evita es la enfermedad grave y la muerte. Pero si la gente se sigue indisciplinada, entonces empiezan a aparecer variantes. Y esas variantes, primero la vacuna no evita la infección. O sea, me puede dar una infección, pero leve. Pero a su turno, el hecho de que la gente esté mezclándose y creándolo, empiezan a crearse variedades, como una calle en Washington, no en el estado de Washington. Esas variedades tienden a ser mortíferas y más peligrosas, y eso es lo que no se sabe si sobre ellas actúa o no la vacuna. ¿Y con el virus transparente que se está produciendo en Brasil, qué significa? Esa es la pregunta que hoy lanzó el Instituto de Microbiología de Sao Paulo. Van a investigarlo. Acaban de vacunar en Sao Paulo un pueblo que tiene 80.000 habitantes, que está dentro de la ciudad de Sao Paulo, pero que lo tienen aislado completamente, nadie puede entrar ni salir, decretado una cuarentena rigurosa, incluso cortaron las comunicaciones
del pueblo hacia afuera, nadie puede llamar por teléfono hacia afuera ni nada de esas cosas, y van a aislar los 60 días. Allí se van a dar cuenta si es transparente al sistema inmune y van a averiguar si también es transparente la vacuna. Cogieron todo ese pueblo y vacunaron el 100% de las personas para averiguar si es... ¿Y qué hicieron? Dividieron el pueblo en 21 zonas y en cada zona aplicaron una vacuna distinta. Las 21 vacunas para mirar si el virus también es transparente a las vacunas. Así que en 60 días tendremos la respuesta. PRIRadiotv.com, didáctico, plural e independiente. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios. Esta emisión todos los días, 6:50 p.m. hora Colombia, Ecuador, por Facebook, Twitter. Twitter es la plataforma Periscope, también LinkedIn, Twitch, Twitter, y a partir de las 10 de la noche, Beca y redes sociales de Europa, que están emergiendo por doquier. La gente se cansó de las redes sociales tradicionales y ahora hay una gran eclosión de redes sociales absolutamente diferentes. Son 20 redes sociales en general en las que transmitimos este informativo didáctico, plural e independiente. Concluye la emisión Nuria Lozano. Bueno, yo quiero hablar muy brevemente, ya que decimos que están pasando cosas delicadas en el tema de salud mental, pues definitivamente un año de confinamiento y toda la crisis económica y social que esto genera, pues lógicamente no es para menos. ¿Qué son signos de alarma en salud mental? Tenemos que tener presente que hay unas señales a las que debemos estar muy atentos, que es cuando se presentan. Esto es dificultades para dormir por varios días seguidos, cambios en el comportamiento como apatía, fatiga, irritabilidad o impulsividad, cambios en el estado de ánimo como tristeza, euforia, temor, una sensación de miedo permanente, que es algo que refieren muchas personas. Tengo mucho miedo, miedo a la muerte, miedo a que la pandemia continúe, miedo a la situación económica. Entonces, la cantidad de miedos que se acumulan. Entonces, ¿qué signos de alarma debemos reconocer? Una ansiedad. La ansiedad es esta sensación de que algo va a pasar de un momento a otro. Entonces, vemos a las personas agitadas, ansiosas, tristes, deprimidos, apáticos, una apatía prolongada. Puede ser un signo o es un signo de alerta en salud mental. Pensamientos o declaraciones sobre suicidio. Una ideación suicida se llama. Tenemos que tener muy presente cuando escuchamos a alguien hablar de suicidio, porque esto puede ser un paso que antecede al suicidio realmente, ¿no? Entonces es la ideación suicida. Bueno, ¿y qué podemos prever en estos casos? Debemos tener presente cuando hay una crisis, que es un síndrome agudo de estrés que se caracteriza por ruptura brusca de la vivencia de continuidad psíquica y por la respuesta activa ante un proceso de cambio. Entonces, es un llamado para que escuchemos a las personas que están cerca de nosotros, para que telefónicamente hablemos con nuestros amigos y podamos descubrir algunos de estos signos de alerta. Acordémonos, una persona que lleva varios días sin dormir puede estar haciendo un cuadro de enfermedad mental. Una persona que nos habla de suicidio, ideación suicida, puede estar pensando en suicidarse. Una persona apática, una persona triste, una persona deprimida, una persona ansiosa. Ojo a todos estos signos,
podemos estar cerca de las personas que estimamos o que queremos y estar muy presentes y apoyar en todos estos casos. Continuamos entonces mañana con nuestros signos de alarma y con nuestros signos de estrés y de problemas de salud mental. Muchas gracias. PRI-radiotv.com, didáctico, plural e independiente. Muchas gracias a Jorge Noriega Santos, a Hermes Gómez Pineda, a Nuria Elvira Lozada Posada. Despide la emisión con la venia de todos mis colegas y de toda la mesa, la también comunicadora social, concejal de Bogotá, maestrante en Administración de Negocios, Lucía Bastidas. Bueno, un gusto para todos estar aquí en PRI Radio y Televisión. Aprendemos mucho del doctor Noriega sobre todos esos sitios importantes del mundo. Nos angustia mucho el doctor sobre los datos que da permanentemente con esas cifras y con esa rigurosidad frente a decirle a Hermes que no asuste a la gente, que cómo así. Y Nuria, por supuesto, también con el tema médico, y al director de siempre por abrirnos este espacio, por llegar por tantas redes sociales a tantos ciudadanos que necesitan el bálsamo que da el doctor Noriega, los consejos que da la doctora Nuria, la información rigurosa que da nuestro doctor Hermes, y creo que es importante. Así que un gusto, nos volvemos a ver todos los días por PRI Radio Televisión a las 6:50 de la tarde, hora colombiana. Veo que Lucía sigue siendo muy activa en la comunicación, tiene nítidos los conocimientos de la comunicación social. Muchas gracias, Lucía Bastidas, muy gentiles todos ustedes.